En RR Noticias, la voz de Héctor Castillo. Las 2 de la tarde con 1 minuto, mi estimado Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, vence el miedo. Sí, de hecho ya vamos al tema y te agradezco muchísimo y les agradezco a los amigos y amigas que nos hacen favor de escucharnos. Pues sí, hoy vamos a platicar sobre lo que es vencer el miedo. Todos tenemos miedos de diferentes cosas y de alguna manera hay un miedo que es natural y que es adecuado, que es el miedo a que nos ocurra algo físicamente. El cuidado de la vida es de manera instintiva, el miedo. Entonces sabemos que no nos debemos acercar a lugares que pueden ponernos en riesgo o meternos de repente a albercas o al mar bajo ciertas condiciones. Ese miedo es natural, es un miedo a que nos mantiene vivos y si no, esta especie ya hubiera desaparecido. La realidad es de que afortunadamente ese miedo es parte de nuestro paquete natural. Pero Edgar, hay otros miedos que no son naturales, que son culturales. Por ejemplo, el miedo a ser rechazado, y empieza desde pequeño, porque le vamos educando al niño la idea de que si hace tal o cual cosa va a ser más aceptado que si hace tal o cual otra, ¿no? Entonces, la realidad es de que a veces vamos creciendo con estos miedos y ya son miedos irracionales. Hay personas, por ejemplo, que no se atreven a acercarse a la niña o al hombre que les gusta porque dicen, es que me va a decir que no. Yo soy de esos. De verdad, te lo prometo. Puedo ser muy abierto, a lo mejor en el micrófono, en la tele, lo que quieras, en el radio. Es cuando estaba él como directivo de la selección. Nada más y nada menos, mi querido Héctor. Bueno, la verdad es que Hugo es una persona muy fácil para trabajar porque es un individuo que maneja mucho el tema de autoestima, es un cuate muy preparado en los temas motivacionales, le gusta mucho la cuestión motivacional. ¿Lo motivaste de más? No, la verdad es que es un hombre que también tiene una autoestima. Decía un amigo mío, el día que Hugo se suba a su autoestima y se lance, se mata. Porque la verdad es que sí tiene una autoestima bastante grande. No, realmente fue un compartirnos ideas y un decirnos, mira, yo lo hago de esta manera, yo lo hago de esta otra. Y realmente es una persona, para mí es el mejor jugador que ha dado este país y de alguna manera pues el respeto para él, ¿no? Entonces, pero lo que te comentaba de la selección, creo que le fue tan bien a la selección hace un año, que hoy lo que están enfrentando no es un nuevo sistema o una nueva creencia, es un miedo a fracasar. Y ese miedo a fracasar los está llevando a fracasar. Entonces, habemos muchas personas que nos dan diferentes miedos. No estamos hablando de las fobias, Edgar, porque eso ya es algo enfermizo, el tenerle un pánico a las ratas o a las cucarachas o a los insectos o, no sé, a los elefantes. Hay gente que tiene diferentes fobias, ¿no? O a la altura. Estamos hablando del miedo natural, que uno va caminando por la calle y dice uno, híjole, esta persona me cae bien, pero como que no sé cómo acercarme, no sé cómo llegar y hablar, o quiero lograr este trabajo, esta posición en mi trabajo, pero me da mucho miedo pedírsela a mi jefe, porque, ¿y si me dice que no? ¿Y si me corren por andar buscando otra posición? ¿Y si pido el aumento y ya no soy bien visto en la empresa? Esos miedos son irracionales, son culturales. Entonces, hoy tenemos algunas pautas para enfrentar esos miedos. Venga el arte. Pues mira, lo primero es que, amigos y amigas que nos escuchan, yo les diría que lo más importante es que reconozcamos que los miedos son normales, que es normal sentir miedo, pero es algo que nosotros podemos controlar, es algo que depende de nosotros el controlar. Un segundo paso sería también entender una segunda pauta, que debemos de tener un calendario de actividades, porque en donde realmente el miedo hace su presencia, Edgar, es exactamente cuando las personas están desocupadas, cuando tenemos muchos espacios libres. Los que estamos corriendo todo el tiempo, honestamente no nos da tiempo de tener miedo. Entonces llena tu calendario, haz actividades, pon muchas cosas por hacer y te vas a dar cuenta que tu cerebro no se enfoca en el miedo. El miedo viene cuando estás pensando, cuando tienes media hora, una hora y estás de ocioso o de ociosa, amigas. Bueno, pues igual ese es el momento en el que uno empieza a pensar en, híjole, ¿cómo lo voy a lograr? Y si me pasa esto y si me pasa lo otro. Acepta tu miedo. Yo creo que esa es una cosa que es importante, que aceptes que sí lo tienes. Te pregunto, ¿estás nervioso o estás nerviosa? Y la gente me dice, no, para nada. Pero en el fondo se están deshaciendo. Yo creo que hay que aceptar, ¿sabes qué? Sí tengo miedo. Hay gente que tiene miedo al micrófono, Edgar, hay gente que tiene pánico escénico, le acercas un micrófono, una cámara y se hacen pedazos y tú los ves a lo mejor en otros lugares hablando y no tienen ningún problema, pero nada más les pones un micrófono y qué barbaridad. Entonces hay que aceptar el miedo y
algo que yo sí le digo, sal de tu zona de confort, muévete, haz muchas más actividades. Yo creo que si nosotros multiplicamos lo que hacemos por 10, haz de cuenta, si yo para lograr algo tengo que hacer algo, bueno, pues voy a multiplicar por 10 veces eso hasta que me salga. Y es el darme cuenta que soy capaz de hacerlo. Lo primero para quitarnos el miedo es ver qué pasaría al final si yo no hago algo. Creo que es peor miedo, Edgar, en la vida, voltear a tu pasado y decir, esto no lo intenté, esto nunca lo hice, me quedé con ganas de esto y a lo mejor ya no tengo ni la edad ni las fuerzas para hacerlo. Creo que eso me daría a mí más miedo en el futuro que estar hoy diciendo, bueno, pues voy a enfrentarlo. Y si ya te ha pasado y de repente has visto que has fracasado y por ello ya le tienes miedo al volverlo a intentar. Pues es lo que le pasa a los estudiantes en las escuelas, Edgar. Resulta ser que hay carreras, por ejemplo, que están saturadas. Las carreras de las ciencias sociales, la administración, contaduría, etcétera, son carreras de derecho que están saturadas. Y le preguntas al estudiante, ¿por qué no te metiste a estudiar ingeniería? En ingeniería hay mucho trabajo, Edgar. Sí, pero lo que pasa es que a mí no se me dan las matemáticas, es la primera respuesta. Es que le tienen miedo a las matemáticas. No miedo, pavor, fobia. Sí, la realidad es de que uno tiene que entender que esos miedos sí los podemos vencer. Hay que intentar una y otra vez. Robert Kiyosaki, en un libro que se llama Escuela de Negocios, dice, yo tuve éxito porque estuve dispuesto a fracasar 1000 veces. Pero a lo mejor si todo el mundo leyéramos los libros de Robert Kiyosaki, pues todo el mundo seríamos millonarios, padre rico, padre pobre. O sea, realmente te lo plantea muy bonito, pero las cosas no son fáciles, mi querido Héctor. Ahora tú también me dices, no es el que no intentes a lo mejor arriesgarte las matemáticas, pero también hay un dicho, tú me puedes llevar la contraria porque aparte tú eres aquel que sabe. Lo que natura no da, Salamanca me enseña. Sí puede ser. Habemos personas que no tenemos ciertas habilidades, Edgar, pero hay que saber reconocerlas y hay que saber reconocer que tenemos otras. Y yo te diría una frase que para mí es muy importante. Si otro ser humano ya lo logró, es que es posible. Esa es la parte que yo creo que es importante decir. Si otra persona sí lo logró, es que sí es posible hacer el mundo. No hay manera de que yo no lo logre. Si otro ya lo logró, es que ya hay otro ser humano y a lo mejor detrás de ese hay otros 1000 y a lo mejor dentro de esos 1000 hay uno que se parece a mí, que tiene mis mismas expectativas o cultura o lo que sea. Entonces es aventarse con el valor a decir, lo voy a volver a intentar una y otra vez y sé que a lo mejor en algunas veces no me va a ir bien, pero eso no me va a derrotar y me va a alejar de mi sueño, de lo que yo quiero, ¿no? Me encantó esa frase. Si alguien ya lo logró, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Fíjate que yo siempre he dicho, el no ya lo tengo. Pero a veces todavía me sigue dando miedo a hacer muchas cosas. Quiero que me digas la clave, a ver si lo intento para poderlo vencer. Síguele, mi querido Héctor. Yo nada más diría, Edgar, que a nuestros amigos que entendamos que el miedo es normal, que lleven un calendario, una agenda de actividades, que no se queden sin actividades, que no se tienten a ellos mismos. La verdad es de que hay veces que nosotros nos metemos a situaciones especialmente para que nos dé miedo, nos subimos a juegos o vemos películas que nos causan pavor. ¿Qué caso tiene estarle metiendo más leña al fuego, caray? O sea, si lo que yo quiero es ser valiente, lo que tengo que ver y leer y escuchar es música de gente valiente, es películas y libros de gente valiente, es salirme de mi zona de confort y hacer más que los demás incluso, y tener esta claridad de que si yo tengo que hacer 2 pasos para lograr un sueño, hacer 10 para que me salga por un lado o por otro, pero intentarlo todo, hacer más allá de lo que yo creo que puedo. Entonces vamos a darnos cuenta que los últimos kilómetros de un maratón los gana la persona que cree. No es la persona que quizá era más fuerte o no es la persona que quizá venía mejor preparada, es la persona que creyó que sí podía, que lo iba a intentar. Bueno, pues le voy a dar. Y muchas veces la verdad es que esta despreocupación de decir, pues lo voy a intentar. Mira, si quieres mejorar tu posición, rápido, en un trabajo, y tú quieres mejorar tu posición, bueno, ¿por qué no haces una entrevista? Si te está yendo mal en las entrevistas, ¿por qué no haces una entrevista para una posición que no te importe, nada más por juego? A ver, voy a entrevistarme a este trabajo que ni me interesa. Y vas a ver qué relajado llegas, y lo más probable es que te den el trabajo, porque lo jugaste como si no te importara. Entonces, exactamente esa misma actitud tienes que asumir cuando tengas una entrevista del trabajo que sí te importa. Es decir, perdón, hay una frase muy mexicana que es el ingesu, ¿no? Ingesu, yo lo voy a intentar. Lo peor que puedo hacer es no intentarlo. Y prefiero arrepentirme de que ya lo hice, aun cuando haya fracasado,
que arrepentirme de nunca haberlo hecho. Las personas que nunca fracasan, Edgar, son las personas que nunca intentan. Y sí hay mucha gente que nunca intenta, y se quejan de los otros, pero la realidad es que tenemos que aprender a fracasar y a levantarnos y recordar, si otro ser humano ya lo logró, es que yo puedo. Mi querido Héctor, se va a escuchar a comercial, pero en realidad el día de hoy viene mucho a colación. Fíjate que hoy estamos en un lugar que realmente hace muchos años en Querétaro, pues ni siquiera lo pensábamos. Hoy Roberto Loyola se atrevió y logró hacer un puente vehicular que una perfectamente bien a Querétaro. Sí, la realidad es que los políticos tienen mucho esa visión y la verdad es que sí es un riesgo, Edgar. Tú sabes que hacer una inversión de este tamaño con ciertos proveedores, bajo ciertas circunstancias, el tomar ciertas vialidades o ciertas zonas de terreno, etcétera, etcétera, sí debe de dar miedo a un proyecto de esta magnitud, porque son proyectos gigantescos y no nada más a nivel económico, implican el esfuerzo de muchos seres humanos. Entonces sí debe de dar mucho miedo ser un presidente o ser un gobernante, sí debe de dar mucho miedo ser un diputado y estar a cargo de muchas cosas, porque es lo natural. O sea, cuando yo voy manejando para mis 4 personas que somos mi familia, bueno, pues a mí me da miedo ir en el volante. Esa es la realidad. Mantengo mi miedo al margen porque voy pensando en que si yo manejo seguro, sí, primero porque yo no le digo a la gente lo que yo siento, me pueden ver muy seguro y a lo mejor por dentro, quién sabe qué está pasando, pero voy controlando yo mi miedo. Yo sí puedo controlar mi miedo cuando digo, estoy bien, voy a seguir bien, yo puedo hacer bien. Han viajado muchos con sus familias, quiere decir que yo también puedo. O sea, es tan simple. Alguien, como Roberto a lo mejor dijo, hay gente que ha construido puentes, hay gente que ha construido vialidades, hay gente que puso piso firme, hay gente que puso luz en donde nadie quería o creía que se podía poner, y ya ves que el gobierno actual ya lo logró. Y hoy dijo Roberto Loyola, yo también voy a poder hacer un buen puente y puedo hacer muchas cosas por la ciudadanía. Muchísimas gracias, mi querido Héctor Castillo. Nada que agradecer, Edgar, al contrario, pues aquí estamos a tus órdenes y les mando un abrazo y un abrazo grande a nuestros amigos y amigas. Intenten que sea esta semana, de aquí a nuestro próximo programa, de una semana de intentos y que logren realmente lo que quieren, que lo vuelvan a intentar. ¿Cómo te sigo en el Twitter, Héctor? Pues estamos en @Fábrica del Éxito, ahí estamos en el Twitter para todas las personas que nos quieran seguir, @Fábrica del Éxito. ¿Tienes página de internet? Sí, tenemos la www.fabricadelexito.com, ahí también pueden hacer contacto con nosotros, tenemos la sección de contacto y los teléfonos que a los que nos pueden llamar, 213-3909, repito, 213-3909, venzan sus miedos. Muchísimas gracias, Héctor. Voy a trabajar en eso, dentro de 8 días te digo qué tal me fue.